opuesto de lo que no se ve. Quiero, pastores queridos, hermanos, líderes, amigos que están aquí, quiero empezar por estas palabras de Biblia que me llaman mucho la atención. Usted tiene que entender algo, y es que este reino no camina por otra cosa que no sea por fe. En este reino usted no camina por lo que siente. Este reino, el evangelio no es de sentimientos. El evangelio es de fe. Diga conmigo fe. Y cuando usted se acerca a caminar en este evangelio, usted en algún momento le va a tocar caminar sin ver. Usted le va a tocar comenzar a creer sin que usted esté tocando. ¿Alguien dice amén a esto? Porque realmente el reino espiritual consiste en lo que usted está creyendo, pero que en el momento no lo está viendo. Cuando el hebreísta habla acerca de la fe, él dice: señoras y señores, la fe es la certeza de lo que se espera. Diga conmigo, lo que se espera. Pero luego dice, pastor, y la convicción de lo que no se ve. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, lo que no ha llegado, pero se está creyendo. Y luego dice, y también la fe es la convicción de lo que aún no se ve. En otras palabras, cuando usted comienza a caminar este camino de fe, usted comienza a creer por cosas que quizás no la está viendo hoy, pero que usted está convencido que la verá mañana. Vamos, tócale la mano a alguien y dile: lo que no ves hoy, vamos, díselo a alguien, dale la mano, ayúdame a predicar hoy. Dile: lo que no ves hoy, lo vas a ver mañana. No, pero yo quiero que la iglesia se conecte ahora, porque yo sé que usted sabe la palabra y que usted vive. Amén. Aquí me lo demostraron ahorita con unas preguntas sobrenaturales. Amén. Así que quiero que usted esté conectado a la palabra. Lo que creamos en la atmósfera, miren, usted tiene que entender algo, que no hay nada más importante en el cielo y en la tierra, sino la palabra. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces usted va a estar conectado a la palabra hoy para que aquí salga algo bueno en el nombre del Señor. Amén. Escuchen esto. El hebreísta comienza hablando de la fe y le está dando su concepto, y es un concepto que se conecta mucho con la lectura que leímos anteriormente, porque hoy vamos a hablar de eso. Y él dice: señores, miren, la fe es la certeza de lo que ustedes están creyendo, es la certeza de lo que se espera. Ustedes no lo ven, pero ustedes lo están esperando. Y usted tiene que saber que en este reino hay cosas que usted no va a estar viendo, pero en su fe y en su espíritu usted está esperando. Probablemente hay hermanitas que están creyendo por una oración que aún no ha sido respondida, pero la están esperando. Probablemente alguien hoy está esperando por un milagro del cielo que quizás no lo está viendo hoy, pero lo está esperando. Yo vine a hablarle a personas hoy en el espíritu que están conectados a una palabra que quizás no se ha cumplido, pero la están esperando. Alguien diga conmigo: no lo estoy viendo, pero lo estoy esperando. Hay cosas que quizás no la están tocando hoy, pero en tu espíritu tú la estás esperando. Entonces esto es fe. Fe es venir a la iglesia convencido que si Dios no lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y si no lo hace hoy, lo puede hacer mañana. Pero ¿cómo se vive la fe del hombre? Pregúntame cómo. ¿Cómo? La fe del hombre se vive de espera. Sin espera no hay fe. Ya vamos a hablar ahorita de eso. Usted no puede decir que usted tiene fe cuando usted se desespera y deja de creer porque las cosas no se hayan dado en el tiempo que usted quiso. Las personas que quieren manipular a Dios, yo sé que no hay gente aquí así, pero quizás sí la hay, lo tengo que decir. Gente que manipula a Dios le dice al Señor: Señor, si tú lo haces, yo te prometo que hago esto, y si Dios no lo hace. Tú tienes que saber que en este camino de la fe, aunque haya cosas que tú le pidas a Dios y quizás no la manifieste en el momento, tú tienes que seguir esperando. Porque, escúchame, porque es que Dios no es mandadero de nadie. Dios es el Dios soberano, que hacer con el que Él lo quiere hacer. Dios es un Dios tan soberano que quizás hoy tú le pides algo y tú le estás diciendo a Dios: Señor, dame esto, y tú estás diciendo: espera un momento, ven, que tú no lo estás previendo, pero tú no estás listo para eso. Entonces usted tiene que entender que en este reino hay un paso a paso, hay procesos que son permitidos por Dios para que usted aumente la fe, que cuando eso le venga, entonces usted se vuelve un administrador de lo que usted un día pidió. Ya voy a empezar a predicar algo así. ¿Alguien quiere que predique hoy en esta tarde? ¿Quiere que predique? Pastor Sánchez, predico. Amén. Escucha bien algo. Jesús estaba hablando con sus discípulos, amigos, hermanos y hermanas. Jesús estaba hablando con su círculo de confianza. Dice la Biblia en el versículo 10 de Marcos 4. Dice que cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, preguntaron sobre la parábola. Entienda algo: el lenguaje que Jesús usó para hablar a la multitud era uno, pero el lenguaje que Jesús usó para hablar a los discípulos era otro. Le voy a explicar algo. Yo siempre
trato de enseñar esto a los líderes, a los pastores, a la gente que lidera. Entienda algo. Jesús nunca invirtió su tiempo en multitudes. A las multitudes únicamente le tiraba el milagro. A las multitudes que venían por panes y por peces, Él le desataba el milagro. Pero cuando Jesús hablaba con sus discípulos, queridos amigos que están aquí, Jesús le cambiaba el lenguaje y Jesús le comenzaba a hablar del reino. Si usted analiza los 4 evangelios, cuando Jesús se acercaba a la multitud, lo único que hablaba del reino era: el reino se ha acercado. Pero cuando Jesús hablaba con sus discípulos, entonces hablaba misterios del reino. Diga conmigo, misterios. Y ahora voy a empezar aquí, porque Jesús estaba hablando del reino con sus discípulos, con el círculo cercano de Él, amigos y amigas, con personas que estaban allí viendo lo que Jesús hacía, personas que estaban viendo cómo Jesús levantaba a los paralíticos, personas que estaban viendo cómo Jesús le abría los ojos al ciego, personas que estaban viendo cómo Jesús resucitaba a los muertos. Ellos estaban en una etapa de su vida, querido hermano que está aquí, en donde ellos estaban viendo lo que Jesús hacía. Pero Jesús sabía que aunque ellos únicamente estaban viendo, a ellos también iba a llegar una etapa para ellos manifestar lo que Jesús estaba manifestando. Escuche esto. Porque Jesús nunca le habló a la multitud misterio del reino, porque nunca le habló de poder, porque nunca le habló de oración. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque la multitud está llamada únicamente a recibir un milagro. Pero los discípulos, diga conmigo yo. Ay, no diga Yo. Usted está llamado no únicamente a recibir un milagro, usted está llamado a ser partícipe de la manifestación de Dios sobre la tierra. Usted tiene que saber que usted no fue llamado a venir un día al culto y pedirle por usted, no. Usted va a llegar a un momento donde usted también no avanza a otro. Va a llegar a un momento donde usted va a predicarle a otro. Usted tiene que entender que cuando usted hace parte del reino, usted no viene únicamente por un beneficio, no. Usted viene porque lo ama. Usted viene porque usted quiere salvar al perdido. Usted viene porque usted quiere hablar de Dios salvó. Usted entonces Jesús, hablando con personas que tenían propósito, diga conmigo propósito, pastor, porque en ese momento no estaban caminando en su propósito, ellos estaban caminando en lo que Jesús estaba haciendo, ellos estaban viendo lo que Jesús hacía. Escuchen, amigo que está aquí, hermano que está aquí. Ahí había un Simón Pedro, diga conmigo Pedro, que en ese momento era Simón, y cuando él era Simón, a él le tocaba ver cómo Jesús oraba por los enfermos. Pero ya Jesús sabía que a ese Simón Pedro también iba a llegar un momento para orar por los paralíticos, para orar por los muertos. Ahora Jesús, en base a lo que sabía que ellos iban a hacer, escuchen esto, ellos tenían un propósito grande, pero a pesar que tenían un propósito grande, todavía no había llegado la hora de que ese propósito se manifestara. Entonces Jesús le habla del reino, entendiendo esto, y Jesús le dice: señores, ¿con qué podemos comparar el reino? Dice: este reino es como un hombre que siembra una semilla. Diga conmigo, semilla. Usted preguntaba al predicador qué semilla, semilla es la palabra. Y Jesús dice: señores, este reino es como un hombre que siembra una semilla. Y este hombre siembra la semilla. Después que siembra la semilla, él va, duerme, pero dice de que él se levanta de día y de noche. Y esto a mí me llama la atención poderosamente, querido hermano. Porque cuando Jesús está diciendo que el hombre que sembró la semilla se va a dormir, él apunta de que cuando se duerme, se despierta de día y de noche. Diga conmigo, de día y de noche. Diga fuerte, de día y de noche. Esa actitud, querido pastor, marca muy importante y le voy a explicar ahora. Cuando él dice de día y de noche, estaba mostrando una actitud de aquel hombre que había creído una palabra. Él había sembrado una palabra, pero él está viendo que la semilla que él sembró no está dando un fruto externo. Entonces el hombre se duerme y como ve que la semilla no está dando fruto, él no puede dormir, se levanta de día y se levanta de noche. Entonces este tipo está viendo que él creyó, él sembró una semilla, él va a dormir y pierde la paz, porque lo que un día creyó se está manifestando. Entonces se levanta de día y la semilla está sembrada pero no está creciendo. Se levanta de noche, la semilla sigue sembrada pero no está creciendo. El hombre se levanta por la tarde, quizás también la semilla estaba sembrada pero no estaba creciendo. Pero lo poderoso de esto es que Jesús dice: señoras y señores, la semilla no estaba creciendo ante los ojos de él, pero la semilla por dentro estaba brotando y estaba creciendo. Eso me está diciendo, señores, en este reino usted va a ver que hay cosas que usted cree que en el momento no las ve, pero usted no las ve externamente. La
semilla se está formando dentro de ti, la semilla está creciendo dentro de ti. Yo quiero hablarle a una iglesia que ha creído por una semilla, por una palabra, que ha creído en una oración que es un día. Quizás hoy no estás viendo la respuesta de la oración, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que lo que tú creíste se está formando dentro de ti. Que aunque nadie vea lo que Dios está dando el día, la semilla se está creciendo y se está formando. Mira que está a un lado, no me está viendo, pero está creciendo dentro de mí. Mira con mucho cariño, mira lo serio, te lo digo. Cree que no hay un cambio, pero el cambio lo está formando dentro de mí. Vamos, mira, vamos, dale la mano a yo creo que ustedes saben que hoy es la mañana. Vuélvase colombiano hoy, ¿cuántos dicen amén a eso? Allá en Colombia, pastor, se dedica y la gente dice amén. Amén, el pastor de Colombia, alaba. ¿Sabe qué es lo tremendo de él? Que hay cosas en el reino que no se están viendo, pero se están formando por dentro. Amén. Escuche, porque el proceso de la formación es mucho más importante que el proceso de la cosecha. Amén. Escuche, la semilla, si no brota por dentro, no puede crecer hacia afuera. Amén. Yo vengo a decirle a alguien esta noche que hay cosas que no se están retardando, sino que Dios las está formando por dentro. Hay personas que no es que sean duros, hay gente que no es que no se quieran convertir, sino que Dios las está formando por dentro. Hay oraciones que quizás no han sido respondidas y tú dices, mi oración no sube del techo. No es que tu oración no suba del techo, es que Dios está formando el cumplimiento de esa oración dentro de ti. ¿Sabe qué dijo el evangelista? Pregúnteme, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y lo que fue hecho de lo que no se veía. Dice, lo que hoy se ve fue hecho de lo que ¿qué? De lo que no se veía. Entonces, en este reino, a la primera usted lo va a ver por fuera. Alaba. ¿Sabe cuál es el problema nosotros cristianos evangélicos? ¿Cuánta gente hay aquí que ama a Dios y que no tiene vergüenza de decir que es evangélico, que predica el evangelio de Cristo? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, lamentablemente? Que nosotros queremos que todo sea de horno microondas. Señor, yo te pido que haga, y si hay donde Dios no lo haga, porque viene la hermana enojada o culto. Vienen así con cara de enojo. Yo te pedí a Dios, porque lo escucha y porque a mí no, él te está escuchando. El que ve que te está poniendo a esperar para ver cuánta es tu fe en lo que tú nunca pediste. Oh, hay gente, hermano, que yo lo digo con pena. Hay gente que son cristianos, pero no se le ve la cara que son cristianos. Porque vienen cerca de los cultos. Vienen a dormirse, hermano. Si usted viene a dormirse, se mañana en su casa. Pero si usted viene a un culto, usted viene a creer en que ese día hay una palabra que lo va a cambiar de estación, que lo va a cambiar de etapa, que diga amén. Diga amén, bueno. ¿Sabe qué es lo tremendo, amado pastor? Que esto se conecta completamente con el hebreísta y Jesús. Desatan un mismo misterio. Ellos están hablando del reino. Diga conmigo el reino. En el reino todo camina por fe. Diga conmigo fe. Usted se imagina aquel hombre que sembró la semilla. Él siembra la semilla y dice, oh gloria a Dios. Hay revelación aquí todavía, gloria a Dios. Escuchen, lo tremendo del hombre que siembra la semilla es que cuando él sembró la semilla, el hombre se echa a dormir esperando que la semilla comience a crecer. Él se levantó de día y no estaba viendo nada. Se levantó de noche y no estaba viendo nada. Y cuando el hombre piensa que la semilla entonces se va a quedar así, es donde Jesús dice, la semilla está brotando y creciendo sin que él sepa cómo. Porque en este reino, Dios no te permite a ti saber cómo lo hace. El único que te hace a ti es creer que lo va a hacer. Hay cosas en este reino que Dios no te va a explicar el método como Él la hace, pero Él la va a hacer. Y dice que así es el reino. Cuando hablamos del reino, hablamos no solamente de salvación, habla de salvación, pero cuando hablamos del reino, hablamos de palabras que Dios desata y que tienen un cumplimiento sobre la tierra. Porque está hablando de reino, está hablando de semilla, y cuando habla de semilla, habla de palabra. Y cuando habla de que la palabra comienza a dar un fruto, es cuando la palabra comienza a cumplirse. Y Jesús está diciendo, mira, queridos hermanos, queridos discípulos, ustedes tienen que saber que en este reino es comparado
como cuando un hombre siembra una semilla, este hombre sembró la semilla, este hombre después que siembra la semilla se echa a dormir, pero se despierta de mañana, se despierta de noche, la semilla no está creciendo, pero la semilla se está formando dentro de él. Parece que Jesús le está diciendo, aunque los ojos de él no lo estaban viendo, su corazón estaba recibiendo en la formación de la palabra que él tenía. Entonces, hay cosas para las que primero Dios prepara, iglesia. Escuche esto, porque aún para el derramamiento del Espíritu Santo es una preparación. Si usted le dice, usted se da cuenta que lo más importante del derramamiento está en Hechos 2. Está en Hechos 1, capítulo 1, versículo 14. ¿Sabe qué dice? Dice de que los discípulos perseveraban en oración y ruego unánime. Escuche esto, yo me imagino. Yo soy muy imaginativo. Mire, Jesús, cuando está a punto de partir la ascensión, Jesús le dice: no salgan de Jerusalén hasta que no se hayan investido del poder de lo alto. Y dice: cuando el Espíritu venga sobre ustedes, entonces yo los haré testigos en Judea y en todas las naciones de la tierra. Escuchen esto, pero yo, mira lo que Jesús le dice: no salgan hasta que el Espíritu Santo no venga. Estaba hablando a gente con experiencia, gente, querido amigo y hermano, que había visto cómo Jesús caminaba sobre las aguas. A los que Jesús le está diciendo que no vayan y prediquen, es a los que vieron cómo él levantó a Lázaro. Yo me imagino para a los discípulos de ir a contar a todo el mundo las maravillas que vieron hacer a través de la mano de Jesús. Pero Jesús le dice: espérense. Diga conmigo: espérense. Jesús le dice: espérense, no vayan a salir hasta que no se hayan investido de poder y de lo alto. ¿Y sabe cuántos días pasaron para que esa palabra se cumpliera? Dice la Biblia que en el día de Pentecostés pasaron 50 días después de la Pascua, 50 días después que Jesús parte, 50 días en los que ellos persistieron orando, rogando. Me imagino el primer día de oración, esperaban que el Espíritu se derramara y no se derramó. Me imagino el segundo día, ellos oraban, ellos esperaban de repente, pero de repente no llegó. Me imagino que cuando se hizo el día 10, algunos se fueron del aposento, y cuando llegó el día de Dios, cuando llegó el día 50, únicamente habían 120. Esos 120 representan a la generación del reino que se atreve a seguir orando aunque la respuesta no haya llegado. Esa generación de 120 es una generación que está en esta iglesia, que le está agradeciendo a Dios, que está orando aunque no esté viendo nada, Señor. Algunos para regresar no van a ganar, pero sigo orando. Esto es rey. Creer por una palabra. ¿Sabe lo que dicen los estudiosos? Que en aquel aposento, desde el día 1 después de la Pascua, había muchos, no había solo 120. Dice que había una gran multitud en el aposento. La multitud que vio milagros, que recibió milagros, ella estaba en el aposento. El tema de la multitud es una especial pregunta. ¿Cuál es el tema? Que la multitud se acostumbra a recibir milagros inmediatos. La multitud se acostumbra a que si viene un predicador tiene que decirle algo, si no se lo dice, entonces se va a poner. Alaba. En aquel aposento, querido hermano que estás aquí, había gente que estaba leyendo la palabra de Jesús vivo. Pero como la palabra no se cumplió con el pasar de los días, ellos se fueron y quedaron solo 120. Tiene que estar al lado, no hace parte de los 120. Vamos a decirlo, no hace parte de los 120. ¿Sabes qué representa esta generación de 120? Esta generación de 120 representa la generación que se atreve a buscar a Dios contra el sistema. Representa la generación que se atreve a buscar a Dios sin importar la enfermedad. La generación que ora cuando no tiene ganas de orar. La generación que busca cuando no tiene ganas de buscar. Hombre, usted creía que nada más se ora cuando hay ganas de orar. Yo le digo al comienzo que cada medio de sentimiento. Los sentimientos de estar conectados directamente con los sentidos. Usted va a sentir por lo que usted ve, por lo que usted escucha, por lo que usted habla. Eso es conexión con los sentimientos, con los sentidos. Pero la fe va mucho más allá de los sentidos. La fe es un lenguaje espiritual que te hace creer por una palabra que el cielo habló. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, fe no es estar viendo algo, es haber recibido una palabra y seguir creyendo. Escúchame, porque voy a empezar a predicar en un momento. ¿Cuántos dicen amén?
Escucha ahora, porque hay algo más poderoso aquí, querido Pastor Jaime. Mira, esto me impacta a mí. Hay una parte muy particular en el versículo 28 que a mí me llama la atención. Y es que dice esto, querido hermano, escuchen esto. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después de la hierba espiga. Y el versículo 29 sigue hablando del proceso, de lo que pasa interiormente. Escuchen esto. Hay dos acciones que manifiesta el hombre que sembró la semilla. ¿Saben cuáles son las dos acciones, las dos cosas que el hombre hace? Pregúntenme cuáles son. ¿Cuáles son? Pastor, el hombre únicamente sembró y luego el hombre únicamente cosechó. El hombre sembró y cosechó, pero la otra parte la hizo la tierra. Parece que Jesús le está diciendo, Señor, en este reino usted cree y luego usted cosecha, pero en este reino nadie puede hacer lo que me corresponde hacer a mí. Parece ser que Jesús le está diciendo, hay una parte que la hace el sembrador, pero hay otra parte que la hago yo. Parece ser que Jesús le está diciendo, hay una parte que la hace el que cree, pero hay otra parte que la hace el que cree a todas las cosas. Por eso es que un día Dios le da una visión a un profeta llamado Zacarías, muy conocido por estos lugares. Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, habla de una visión que tiene con el Altísimo Dios. Y dice de que un ángel se le aparece a Zacarías y le dice, ven mira a Zorobabel. ¿A quién? A Zorobabel. Ven mira a Zorobabel, que no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Escuchen esto, ¿sabe por qué Dios le ha puesto Zorobabel? Zorobabel, el hombre que tenía las conexiones, sí. Zorobabel, el hombre que conocía a los reyes de las otras naciones de la tierra. Parece ser que cuando Zorobabel sabe la situación que tiene, él pensó en otra gente. Pero automáticamente el profeta le habla y le dice, mira Zorobabel, lo que tú vas a hacer ahora, la segunda reconstrucción del templo de Israel, no será por mano de hombre, será por mano del Espíritu Santo de Dios. Y exactamente lo que está hablando Jesús aquí. Jesús está diciendo, señores, en este reino, el que siembra la semilla, únicamente siembra y cosecha. La otra parte, la misma naturaleza las hace. Hay cosas, escuche, que usted va a hacer únicamente con las que usted va a creer. Y Dios va a poner a trabajar a la tierra para que la palabra se cumpla. Te lo voy a repetir porque alguien no lo entendió. Jesús le está diciendo, señores, el hombre sembró la semilla, pero después que el hombre sembró la semilla, la tierra misma comenzó a trabajar. Jesús le está diciendo, espérate, si tú crees y tú persistes creyendo, entonces la misma tierra trabajará para que lo que tú estás creyendo se manifieste. Solo que nosotros nos enseñamos que si no lo hace Dios, lo tienes que hacer tú. Y no es así. Hay cosas que solamente las hace Dios. Usted ora por el que hace los milagros de Dios. Usted pone la mano por el que sale Dios. Entonces, usted tiene que entender que el trabajo de la iglesia es tener a contraviento y contramareo. Voy a explicar algo. Hace 2 años más o menos, en el mes de abril del 2023, estaba predicando en una iglesia. Esa iglesia está en la colonia Santa Fe, en Mazatlán. La pastora se llama Naceli Castro, una gran mujer de Dios. Y recuerdo que cuando yo estuve predicando en ese día, Dios comienza a hacer algunas cosas, Dios comienza a hacer milagros poderosísimos, Dios comienza a dar pie unas cosas, todo eso. Este video usted lo puede buscar. Luego me pregunta cómo aparece, usted tiene que seguirme en mis redes. ¿Cuánto dice también a eso? Si tiene redes, sígame. Pero escúcheme ahora, porque quiero explicarle algo hoy. Aquel día yo estaba orando y Dios estaba haciendo cosas. Y mientras Dios está haciendo esas cosas, me trae una mujer en silla de ruedas. Ese video usted lo puede buscar. La mujer está en silla de ruedas. Yo intento orar por ella. Dios no me había dicho orar. Yo no había recibido la voz del Espíritu Santo diciéndome lo voy a hacer. Y yo me puse a orar y Dios mío, hazlo. Y yo comencé y dije, Señor, esta parálisis se va. Y de repente le digo a la mujer, levántese y camine. Cuando la mujer va a dar el paso, la mujer se cae. Y todo el mundo estaba grabando y le digo, mío, qué vergüenza. Y yo le digo a la señora, súbame la silla otra vez. Dios lo hace. Y de un momento a otro el Espíritu de Dios me habla. Y me dice, yo no te mandé a orar por ella. Pero como yo lo quiero hacer, ahora tú vas a orar. Y ahora únicamente le vas a decir a ella, camina, como si nunca hubieras estado ahí. Eso está en video, usted lo puede ver. Y yo le pregunto a la hija de la doñita que estaba allí, yo le digo, joven, ¿y hace cuánto ella está allí? Y dice, hace 20 años que ella no se pone en pie. Hace 20 años no se puede poner sobre sus pies y mantenerse. Y de repente yo la miro a la doñita.
Yo le digo, mire, yo sé que usted ahorita cayó, pero yo estoy convencido de que si usted camina creyendo que nunca usted estuvo allí, entonces usted va a caminar. La bonita se paró y comenzó a caminar. Esto fue en abril del 2023. Ahorita en abril de este año 2025 fui a la misma iglesia. Estaba la misma bonita, no había silla de ruedas. Estaba acá gritando, estaba danzando, estaba saltando en la presencia de Dios. Escúcheme, porque fue poderoso 20 años sin caminar. Y que Dios le hiciera caminar sin oración me enseñó mucho. Yo oré. Si usted analiza el ministerio de Jesús nunca oró por un enfermo. Ahí está la Biblia. Dice de que Jesús le decía ser curado. Y se curaba. De repente Bartimeo el ciego le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recorre la vida. Jesús no oró por él. Jesús le dijo, quiero. Y se sana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús manifestaba este poder tan sobrenatural de una manera tan sencilla? Porque Jesús no venía a hacer lo que quería. Él venía únicamente a manifestar la voluntad de que lo había enviado. Entonces, ¿sabe dónde hay eficacia en la iglesia? No cuando usted ora por lo que usted quiere. No cuando usted se compra un pasaje y se va a China porque es de turista, no. El poder de la iglesia únicamente está cuando hace lo que el cielo le habló. El poder de la iglesia está cuando aprende a ser obediente a la voz del Espíritu. ¿Por qué dice esto, predicador? Porque esto es rey. Entender que tú eres el encargado de creer, pero Él es el encargado de hacer que eso se crea. Él es el encargado de hacer que eso se manifieste. Entonces, Jesús está diciendo, queridos amigos y amigas, discípulos, mira lo que Jesús está hablando. Jesús le está diciendo, en este reino, el hombre únicamente siembra la semilla. Y después que la siembra, la tierra empieza a trabajar solita. Él está diciendo, predicador, le estoy diciendo que mientras usted crea algo conforme a la voluntad de Dios, si usted se imagine de lo que usted menos piense, la mano de Dios puede intervenir. De donde usted menos piense, Dios puede enviar un ángel para operar y que el cáncer se vaya. Lo que pasa es que carecemos, que no hablen del reino. En el reino, hermano, todo se crea por medio de la fe y de la voluntad del cielo. La gente dice, si yo oro, Dios lo hace. No es si yo oro que Dios lo hace. Es si yo oro en la voluntad del Padre. Entonces el Padre manifiesta su voluntad sobre la tierra. Escucha, te estoy enseñando algo. Yo creo que hay gente aquí que ama a Dios, ¿verdad? Hay gente que quiere servir. ¿Sabe dónde está el poder del creyente? Cuando se sujeta a la voluntad del Espíritu. ¿Sabe lo que Jesús habló? Escucha, pues Dios hablando de reino, estoy hablando solo cosas del Espíritu. Jesús está hablando en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, señores, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. Dice, y Él os hará saber lo que habrá de venir. Eso está diciendo, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces Él los va a guiar hacia toda la verdad. Porque Él no hablará lo que quiera, no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará únicamente lo que Él oyere del Padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder de Dios? Está escondido en lo sencillo. Cuando tú entiendes que una comunión con el Espíritu Santo te acerca a ver lo que el cielo habló. Mira lo que Jesús está diciendo. Yo digo, señores, en este reino es comparado a un hombre que siembra una semilla. El hombre siembra la semilla, luego que la siembra se echa a dormir, pero se despierta de mañana, se despierta de noche porque la semilla no está creciendo. Pero aunque él no está viendo que la semilla está creciendo, la semilla está creciendo por dentro. En este reino, escuche esto, querido hermano, que está aquí, que ya nos vamos con una de todo más o menos. Ya nos vamos, hasta 20 minutos más. ¿Quieres que vayamos cuando me demoro 10 minutos más allá? Sigo, para. Ay, como te quieres que me vaya. Escúcheme. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que en el reino, escuchen, en el reino, Dios lo va a hacer creer a usted por cosas que parecen imposibles. En el reino, Dios lo va a hacer creer a usted sin que usted tenga fuerza. En el reino, Dios lo va a hacer levantarse usted de madrugada, buscar su rostro cuando usted más cansado se siente. En el reino, usted no va a operar de lo que usted tiene, usted no va a operar de su propia fuerza.
sino que usted operará de la fuerza de Él. Porque no es que sembró una semilla, por más que se levantó, la semilla no creció hasta que el Señor lo dispuso. Él se levantaba de día, de noche, pero la semilla seguía igual. ¿Sabe cuándo creció? Pregúnteme cuándo. ¿Cuándo? Cuando Dios lo dispuso. Hay cosas que van a acontecer a través de tu oración, pero no en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo que Él lo dispone. Querido hermano que estás aquí, yo vengo a hablarte de algo sencillo en esta mañana. La Biblia habla de algo llamado soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el entender que Dios hace las cosas cuando Él quiere, las hace donde quiere, las hace cuando Él quiere y las hace con el que Él quiere. Amén. No así, o sea, que si yo le pido que lo haga conmigo, no lo va a hacer. Si está en la voluntad de Él, lo hace. Pero ¿sabe cuál es la esperanza de fe en esta mañana, en esta tarde? Pregúnteme, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo vengo a crear algo en el espíritu de alguien esta tarde. Yo vengo a decirle a alguien, hay cosas que tú estás creyendo hoy que no se están viendo, pero profetizo en el nombre de Jesús que en los próximos días tú las vas a ver. Hay cosas que tú estás creyendo en tu espíritu que hoy quizás no tienes acceso, pero que en los próximos días tendrás acceso. Esto es para que lo crea, porque no lo quiera que no lo crea. Pero entienda que hay cosas que de acuerdo a lo que usted cree y de acuerdo a su fe, entonces el cielo se las da. Los discípulos, mire, los que perseveraron en Hechos 1, versículo 14, el Espíritu Santo vino sobre ellos porque ellos siguieron persistiendo. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Que la semilla de este hombre diera fruto. Pregúnteme, ¿qué fue? ¿Qué fue? Que aunque la semilla no se veía, seguían persistiendo. Aunque ellos no estaban viendo que la semilla crecía, ellos seguían creyendo que un día iba a crecer. Y yo quiero terminar con esto en esta tarde. Hay cosas que tú ahora mismo la ves imposible, pero si tú sigues persistiendo que algún día la verás, entonces el cielo responderá a esa fe. Hay cosas que no acontecen porque tú las forces, sino porque tú las creas. Mire, el evangelio es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Sí, este evangelio es de negación, todos los días hay que negarse. Pero para ver el reino manifestado únicamente hay que creer. Amén. ¿Sabe lo que dice Pablo? Dice, y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe y es por gracia, porque es un don de Dios. ¿Ve? De la fe está involucrada en todos los aspectos del cristiano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que sin fe es imposible Agradar a Dios. Hay gente que dice, marido, yo tengo fe, pero vienen a la iglesia esperando que se hagan las 7 para irse. Ahí me acuerdo. Señor, te doy 30 minutos para que haga lo que vas a hacer. No, Dios no trabaja porque te doy nada. Ya me voy ahí. En este que está mirando el reloj. Pero escúcheme. Dios no recibe órdenes. Él decide qué hacer. Dios no responde a tu capricho, Él responde a su palabra. Por eso Jesús dijo, este reino es como un hombre que se una semilla, que creyó una palabra. Y este hombre que creyó la palabra, no está viendo que la palabra se está viendo físicamente, pero la palabra se está generando dentro de él. La palabra está creciendo y está brotando dentro de él. En el año 2023, en el mes de septiembre, me lo también está en Mazatlán. Y yo recuerdo, no sé si se acuerda de ese huracán que destrozó Acapulco. Eso fue en septiembre del 2023. Y una cola de ese huracán llegó hasta Mazatlán. Y estaba predicando allá y yo recuerdo que por las noticias se dieron muchas cosas. Y al día siguiente del huracán, a mí se me dio bajo por caminar por el malecón. Y yo comencé a caminar para ver cómo estaba todo. Días atrás había pasado por ahí y me había dado cuenta que había negocios, que había cosas que se veían bien. Y a mí se me dio, y me dijo, hermano, yo quiero ver cómo quedó todo. Y cuando yo paso por el malecón de Mazatlán, veo algo, ¿qué ve? ¿Qué ve? Veo destrozo, mejor veo sucio por todo el malecón. Pero yo solamente vi una cosa que estaba en pie. ¿Sabe qué era lo único que estaba en pie? Pregúnteme, ¿qué? ¿Qué? La palma de coco.
Mire, todos los negocios que estaban ahí habían quedado tirados, vuelto nada, hecho basura. Pero yo veía y alrededor de la basura lo único que estaba de pie era una palma de coco. Yo me pregunté por qué esos negocios que se veían también hasta puesto basura y la palma de coco no, y me doy cuenta que la palma de coco para crecer 20 metros hacia arriba, ella tiene que crecer el 2 hacia abajo. Para la palma de coco verse bien con 10 metros hacia arriba, ella tiene que crecer el 2 hacia abajo. Y parece que esto está conectado con la palabra de Jesús. Porque en el reino lo único que permanece fue lo que dejó raíces. No, lo que está aquí. Oramos por el reino. Escuchen, ¿saben qué es? Y quiero tenerlo de esto. Que en este reino, mire, lo único que permanece en la iglesia, pasan los años y los años. Y lo único que permanece, ¿sabe qué? Pregúnteme qué. ¿Qué? Lo que dejó raíces. Por eso ustedes y a mí, pastores, me ha tocado ver un sinnúmero de gente que los primeros días llegan emocionados a la iglesia. Y yo llego, pastor, y yo puedo servir. Y uno se siente feliz. Y uno dice, wow, Dios lo transformó. Y uno de repente lo pone a servir por su servicio. Pero pasan los años y se van. Y uno dice, ay, Dios lo atacó. No es que Dios lo atacó, sino que lo pusiste a servir antes de dejar raíces. Al evangélico, al cristiano, al creyente, primero tenemos que ver que está dejando raíces para que pueda crecer. Yo he visto gente con grandes talentos, grandes jóvenes, pero que nunca dejaron raíces. ¿Sabes cómo se deja raíz? Pregúntame, ¿cómo? Cuando tú oras y aparentemente no te responde, está dejando raíces. Cuando le pides al Señor, hazlo, y Él no lo hace, está generando una raíz dentro de ti. Cuando tú le dices al Señor, Señor, estoy creyendo porque está en mi vecino, quizás Él no lo está haciendo hoy, pero mientras tú sigues creyendo, se está creando una raíz dentro de ti. Eso es decir, Señor, amigo, este reino es así. Este primero viene de crecimiento hacia adentro, para luego ver manifestación hacia afuera. Se ve ese gran árbol, que se ve muy bien, no ven el árbol ese que está ahí. Se ve bien, ¿verdad? Pero no creció en 2 y en 3 meses. Tuvo que crecer hacia abajo primero. Y Dios me envió a decirle ahí hoy en esta iglesia, hay cosas que no te gustan a ti, pero que te están haciendo crecer hacia abajo. Hay cosas que te molestan. Yo siento a Dios que lo estoy hablando de aquí. Hay gente que viene molesta a la iglesia y no sabe por qué. Y viene molesto con todo el mundo. Y tú preguntas, ¿el diablo me está atacando? No, Dios te está haciendo crecer hacia adentro. Oh Señor, no tengo fuerza ya para ir a la iglesia, no tienes fuerza, pero sigue viniendo, entonces está creciendo hacia adentro. Señor, es que mira, Padre, yo estoy creciendo y estoy ayunando, mira, tengo 6 meses de ayuno y no me responde. La no respuesta, en medio de tu persistencia, le hace crecer hacia adentro. Por eso yo voy a decirle a alguien que todo el que persiste en la fe nunca será frustrado. Todo el que persiste en la fe nunca se va a ver frustrado. Ayer yo decía en una iglesia, y quizás algún día les lo digo por acá. Yo tomo la historia, y así termino, tomo la historia de Lucas 5. Y dice la Biblia que Lucas 5, Jesús estaba junto al agua de Jerusalén. Y Jesús estaba predicando a una multitud que se agolpó para oír la palabra. Y mientras Jesús está predicando, le está enseñando la palabra. Él da a lo lejos unos discípulos, perdón, 2 pescadores, que en ese momento no eran discípulos. Ellos estaban allí y estaban frustrados, lavando la red porque no habían pescado nada. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Que cuando Jesús lo ve, Él para el mensaje. Y Él los manda a llamar. Y dice, venga muchachos, préstenle la barca. Jesús sabía que ellos no habían pescado nada. Jesús sabía que ellos estaban frustrados. Pero Jesús le dice, ahora vamos a escuchar la palabra. Jesús enseñó la palabra y después de enseñar la palabra, entonces le dice, ahora voy a parar adentro y tiene la red para pescar. Jesús le está diciendo, yo sé que en la noche no pudieron pescar nada, pero por cuanto ustedes siguen creyendo, entonces lo volverán a intentar y ahora sí van a pescar. Esto tiene que ver con el reino, porque esto es fe. Que tú esperes por algo que no hayas visto y lo sigas creyendo, eso es fe. Y la fe desata la intervención de Dios. La fe desata que la mano de Dios se mueva a tu favor. Vamos, dile a alguien con mucha fe y mucho respeto, y quizás no tengo muchas cosas para tener fe.
Vamos, dile a alguien, no tengo mucho, pero tengo fe. Dile, quizás no soy tan guapo como el predicador, pero tengo fe. Vamos, dile, quizás me falta un diente, pero tengo fe. Quizás tengo cara de no ser de bestia, pero tengo fe. La fe, mire hermano, la fe es una cosa tan tremenda, que la fe lo hace usted a hablar cosas que parecen imposibles. Por la fe, un hombre llamado Elías, dice que después que subió 7 veces al monte Carmelo junto con su siervo, el tipo, sin ver el tiempo de lluvia, se acerca acá y le dice: acá, apresúrate, porque una grande lluvia se oye. Él no dice se ve, él dice se oye, porque la fe no viene por el ver, sino por el. Entonces la fe es estar seguro de algo que Dios ama. La fe es estar seguro de algo que tú sabes que Él lo va a hacer. O sea, mire, yo vine a hablar de esto únicamente. Yo lo que voy a hacer en esta noche es pedirle que usted se pare en pie. Párese en pie. O sea, póngase sobre sus pies, no me quiere pararse con eso de pie. Amén. ¿Cómo se dice en México? Pararse también de pie, ¿verdad? Amén. Párese ahí con una fe diferente. Me gusta porque tú te ríes, de lo poco que se ríen, me gusta. Ponte sobre tus pies, alguien que me ayude a orar a Dios aquí. Y vamos a decirle al Señor, aunque haya cosas que no estemos viendo, las estamos creyendo de nosotros. Y que nada va a parar, nada, mire, ni el diablo puede parar aquello que usted está creyendo con fe en algo que Dios ama.